El Pleno del Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que tiene como objetivo, como propósito último, imponer medidas y penas más severas por el delito de difamación. La medida fue aprobada en primera votación con 69 adhesiones, sin debate y en apenas 10 minutos. Una cosa alucinante. Y contó con el respaldo de apoyo unánime de bancadas como Acción Popular, Renovación Popular, por cierto, no faltaba más, el partido de Acuña, Alianza para el Progreso, que fue el que condenó al periodista Christopher Acosta en su momento, Perú Libre, entre los principales. Y la realidad, la verdad es que ha demostrado persistentemente que todas las normas y delitos contra el honor suelen ser empuñadas precisamente por individuos, por personajes que pretenden castigar y acorralar y tratar de amedrentar a periodistas que los investigan. Eso es lo que usualmente ha ocurrido en los hechos. Y les voy a contar un caso, el mío. A raíz de la investigación periodística que hicimos con Paolo Lugas, mitad monje, mitad soldados, en el 2015, con Planeta, se inició una cacería contra nosotros que empezó en realidad a partir del año 2018, ¿no? Y la inició nada más y nada menos que uno de los odálites más emblemáticos de la organización, el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi. Primero contra mí y después contra Pau. Cuando pasa eso, le escribí al superior general del sodalicio en ese momento, Alessandro Moroni, a quien yo conocía de mis tiempos sodalites, ¿no? Entonces, en este correo que tiene fecha octubre del año 2018, le digo textualmente: hola Sandro, pregunta, ¿estas querellas por difamación agravada sin ningún sustento están siendo respaldadas o avaladas de alguna forma por el sodalicio? Lo pregunto porque después de mí veo que se le han ido encima a Paolo Ugaz. Lo pregunto porque cuando me enviaron la querella, esta vino acompañada de ataques nauseabundos por parte de Así Prensa, un portal que en ese momento dirigía, qué casualidad, el sodalite Alejandro Bermúdez, así como de parte de algunos políticos entusiastas que siempre están del lado de ustedes, como el legislador Tubino, quien no tuvo mejor idea que meterse con mi hija Macarena, lo cual me parece de una bajeza inexplicable. Y lo pregunto porque ver publicado en el portal periodístico Altavoz un documento privado del ex sodalite Martín Schoich, que el sodalicium, o sea, tú y el resto de tu consejo, se comprometió a no difundir sin su consentimiento, ya supone una acción en conjunto, de complicidad, si no se entendió bien. Si lo vas a negar, le dije a Moroni, si lo vas a negar, por lo menos acepta que es muy raro que haya más de un sodalite, Eguren, Bermúdez, entre los principales, participando en esta suerte de ajuste de cuentas a 3 años de la publicación del libro y a portas de la investigación del caso sodalicio en el Congreso.
Desacreditar al mensajero a estas alturas no va a borrar todo lo que se conoce del sodalicio, Sandro. Espero una respuesta sincera. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna respuesta. Sandro hizo mutis por el foro y no recibí ni una línea como contestación, solamente silencio monacal. Bueno, ¿qué pasó luego? Que Pao Ugaz anunció algo que erizó a más de uno al interior de la organización católica y dijo: vamos a responder con más periodismo a las denuncias y se viene una investigación grande sobre el tema económico del sodalicio. Esto fue en octubre en el diario La República. Y ahí, uy, ¿para qué dijo eso Pau? Ahí vino la cosa inimaginable y estrepitosa de la configuración o fabricación de una maquinaria jurídica mediática estercolera contra ella. Pero en ese momento ni ella ni yo nos imaginamos que nos iban a pasar el Caterpillar por encima. Bueno, mientras tanto, la Corte Superior de Piura, a través de la jueza Judith Cueva Calle, ya había admitido, sin ningún filtro, sin ninguna criba, la querella contra mí. Y lo más alucinante es que me llevó con forceps a litigar a la región donde José Antonio Eguren era una vaca sagrada, un poder fáctico. O sea, la cosa estaba más o menos clara, ¿no? Querían amedrentar a quienes en el futuro decidieran investigar o meterse con el sodalicio. O sea, si una jueza solvente, sensata, con sentido común, hubiese valorado correctamente la querella de Eguren contra mí y contra Paolo Ugaz, esta cosa jamás habría prosperado, ¿ya? Hay que decirlo así, porque de verdad que la querella era adefesiera, ridícula, no tenía ningún sustento, en fin, porque era absurda y además ridícula. Pero bueno, ya saben, en el Perú pues puede pasar cualquier cosa. Y en este caso, pasó. Un disparate leguleyo, cantinflesco y artificioso terminó convirtiéndose en un ajuste de cuentas. Por suerte, no todos los tragos pues, fueron amargos, ¿no? Por esas fechas, en una entrevista que le hizo Rosa María Palacios a Mario Vargas Llosa para el diario La República, Mario Vargas Llosa nos defendió y dijo a ambos, a Paola y a Pedro: yo les tengo mucha admiración, son magníficos periodistas, muy honestos, hay que movilizar a la opinión pública para que no sean víctimas de una injusticia. Ellos han denunciado en un libro que he leído, y es un libro espléndido y muy serio, las inmoralidades que han cometido muchos religiosos. Creo que estos periodistas no pueden ser castigados por haber denunciado una injusticia tan monstruosa como las violaciones y los abusos. Creo que merecen un respaldo que hasta ahora no han tenido en el país. Esto lo ha reiterado además hace poco, a raíz de la publicación de mi último libro, Sin Noticias de Dios, en las páginas del diario El País de España. Pero como sea, en el ínterin, en el interregno, en esos momentos, algunos ex-sodálites que vivían fuera del país, al enterarse del juicio que me entabló José Antonio Eguren, enviaron solidarias cartas, misivas, esquelas
a la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición, ¿no? Que ahora se ha convertido en una organización que caza más bien pederastas, lo cual me parece muy bien. Perdón. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué decían estas cartas? Corroboraban mi versión de que Eguren era parte del núcleo fundacional de Figari, que era alguien muy cercano a Luis Fernando Figari, fundador del sodalicio, y que como miembro de la generación fundacional no fue ajeno a propiciar y cultivar y mantener la cultura de abuso dentro de esta organización de características sectarias y hasta mafiosas, si me apura. Eguren, escribió uno de ellos, era parte del círculo íntimo de Figari, como pude verlo repetidamente en mis visitas frecuentes a la casa del fundador. Ahora, una de estas cartas sí habría tenido un efecto importante, al parecer, porque además lo constatamos luego, y esta carta no fue dirigida solamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino también al mismísimo Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Y el texto decía: Su Santidad, por la presente, yo, no les voy a dar el nombre, doy fe de haberle contado al padre José Antonio Eguren Anselmi del acoso y abuso sexual sufrido. Abuso sexual, ¿ah? Yo en ese momento no tenía idea de que Eguren parecía que conocía estas cosas. Yo lo acusaba o lo señalaba como parte de la cultura del abuso y de las manipulaciones psicológicas y el bullying, ¿no? El maltrato físico y psicológico con los adeptos. Estas cosas fueron reveladoras en el camino, digamos, ya del proceso, después de la publicación del libro. Doy fe de haberle contado al padre José Antonio Eguren Anselmi del abuso sexual sufrido por parte de, poco puedo poner el nombre, en el año tal. Él fue mi director espiritual y la comisión, la primera comisión que fue la comisión buena, digamos, ¿no? La que hizo una investigación en serio, me reconoce como víctima del abuso y tiene el testimonio grabado de lo que sufrí. Santo Padre, le dice esta persona, si le envío esta misiva es porque en conciencia sé de forma personal que el ahora arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, miente al decir que no sabía sobre los abusos sexuales en el sodalicio. Si escribo esta carta es porque no puedo soportar la mentira pública. Es una grave revictimización ver la impunidad con la que miente, en este caso, Monseñor Eguren, y no es el único. También, dice, el padre Jaime Bertel Gómez ha mentido en repetidas ocasiones sobre estos asuntos. Quisiera que sepa que estoy dispuesto a declarar la verdad en cualquier foro o instancia que sea necesario. Bueno, otro exodálite le escribió no a la congregación, no al Papa, sino al entonces nuncio, o sea, el embajador del Papa en el Perú, el italiano Nicola Girasoli. Esto ocurrió el 11 de diciembre del 2018, contándole una situación que también tenía que ver con Eguren. Fue a propósito del descubrimiento de su orientación homosexual, en ese momento, sodalite. Y le puso por escrito al embajador del Papa en el Perú lo siguiente:
Yo me confesé con Eguren, quien me ordenó, o sea, le cuenta, pues, ¿no? Digamos que ha descubierto su condición, su orientación homosexual. Yo me confesé con Eguren, quien me ordenó contarle esto a Luis Fernando Figari. Figari, en respuesta, me castigó impidiéndome salir a la calle. Él vivía en una comunidad. El encierro duró 5 años. 5 años. Por obediencia tuvo que encerrarse en una comunidad sin salir a la calle 5 años. Un secuestro, literalmente. Bueno, y una odisea de maltratos físicos y psicológicos que nunca fueron cuestionados por Eguren. Eguren continuó siendo mi confesor y consejero, y con el tiempo, la angustia interior y la presión psicológica, debido a que no podía cambiar mi sexualidad, se hizo cada vez más dolorosa. Eguren nunca cuestionó ninguna de las sanciones impuestas por Figari sobre mí. Espero que este pequeño testimonio, que es pequeño no tiene nada, es una denuncia gravísima, sea de utilidad, y si necesitan cualquier aclaración, estoy a su disposición. ¿Mm? Bueno, Eguren, a uno de estos exodálites que se mostraron exaltados ante esta cosa que él negaba, ¿no? Que no era cercano, aparentemente no era cercano al grupo de Figari, que no había participado en la edificación de esta cultura del abuso, ni había participado en maltrato psicológico con nadie, ¿no? Que él se enteraba en realidad, habría que inferir de lo que dice, él se enteró de los abusos por la prensa prácticamente, ¿no? Como si a la gente se chupara el dedo. Bueno, uno de estos le escribe a Eguren y lo pecha, pues, ¿no? Lo increpa. Y miren la respuesta de Eguren, ¿eh? Está en un correo. Está consignado, por cierto, en mi último libro, Sin Noticia de Dios. La querella interpuesta contra Pedro Salinas, más que preservar mi reputación, lo que busca es que la investigación sobre los abusos cometidos por algunos miembros del sodalicio se haga objetivamente y sin excesos. Y ahí sí yo no entendí nada, porque él supuestamente quería salvaguardar su buen nombre y no tenía nada que ver para... Ya es un clásico, nada que ver con el sodalicio, ¿no? Total, decídete, pues, Eguren. O sea, ¿la querella era para salvaguardar la honra de José Antonio Eguren o para salvaguardar la imagen de la institución? Estaba diciendo a esta persona que la institución estaba primero. Bueno, el diario La República, el 1 de noviembre del 2018, se pronunció sobre el acoso judicial contra Paolo Lugas y contra mí, y escribió: los procesos forman parte de una estrategia de hostigamiento y amenaza al ejercicio de la libertad de expresión y de venganza por las revelaciones de los abusos en esa organización religiosa, porque era más o menos obvio. En ambos casos, en el de Pao y el mío, el proceso transcurre en juzgados de Piura, donde el poder de Eguren es ostensible y no en Lima. Pao, por suerte, pudo evitar el proceso en Piura. A mí sí me agarraron de lorna, pues terminé, ¿cómo se llama? En los predios de Eguren y de su abogado Percy García Cabero. La demanda de Eguren, sigue el editorial de La República, es una respuesta oficial del sodalicio contra los periodistas que revelaron el mayor caso de abusos de la Iglesia Católica en el Perú. Es además un claro ataque contra la libertad de expresión y una advertencia para que no se difundan nuevas revelaciones. Lo único que hicieron los denunciados, Pedro Salinas y Paolo Lugas, es cumplir con su deber. Bueno, la primera audiencia con la jueza Judith Cueva Calle
fue el 14 de noviembre del 2018. ¿Para qué creen que pasó? Fue reprogramada para el martes 18 de diciembre. Yo ya estaba ahí, ¿eh? Yo ya estaba ahí con mi abogado Carlos Rivera. Había, por supuesto, en estas cosas. ¿Qué pasó? Ah, ya, perdón, se congeló por un segundo. Les decía que este, la primera audiencia con la jueza Cueva fue el 14 de noviembre, pero fue reprogramada. Y yo ya me había metido la mano al bolsillo para, obviamente tenía que pagar no solamente mi pasaje, sino el de mi abogado, viáticos, hotel, ¿no? Pues es todo un gasto, es todo un gasto. ¿Por qué reprogramaron la cosa? Porque Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, no había realizado su último pago en el Colegio de Abogados de Lima, el cual ascendía, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, a 54 soles. Así como se los digo, 54 soles. Bueno, yo escuché esto porque fue además una apelación fue la primera intervención, creo, de el abogado de Guren, Percy García Cabero. Y que pensé, es un hecho tan inocuo, tan, no sé, tan fácil de sortear y tan resarcible en el acto, que luego de emprender un viaje hasta Piura, reitero, con estadía, gastos en hoteles, viáticos y qué sé yo, bancado por este pechito, dije, no va a pasar de ser una cosa anecdótica, ¿no? La cosa mínima, por eso sentido común, esta gente ha venido acá desde Lima para empezar un proceso, y asumí que íbamos a retomar el hilo de inmediato, ¿no? Y bueno, para la jueza no fue un hecho anecdótico como yo pensaba, ¿no? Era un hecho gravísimo, gravísimo. ¿Qué pasó? Que la jueza, atrincherada en su pupitre, donde tenía una Biblia de este grosor y de este tamaño, con un crucifijo así, yo tenía que, para mirarla, tenía que girar el cuello prácticamente, le dio la razón al abogado de Guren. Entonces, reprogramó la fecha. Yo lo miraba a Carlos, que estaba a mi lado derecho, y decía, ¿qué cosa? ¿Nos tenemos que regresar a Lima? O sea, después de todo este esfuerzo, por 54 soles, nos tenemos que regresar a Lima y luego tenemos que volver acá a Piura. O sea, Carlos trató de explicar y la jueza no le entraron balas, no le entraron balas, un pellejazo de rinoceronte, y se fijó una nueva cita, obligándonos a regresar a Lima. Y esta exhibición de prepotencia y de abuso fue una constante a lo largo de todas las diligencias judiciales que hubo en Piura. Bueno, el 18 de diciembre regresamos a Piura y el speech, el discurso de Percy García Cabero, que ahí la primera vez que lo veíamos, ¿no? Fue, ¿cómo les digo? Histriónico, porque es esos abogados leguleyos histriónicos, que le gusta actuar, mucha película creo que ha visto, y y hasta guachafo por momentos, ¿sabes? Bueno, tan es así que alargaba las vocales, cada vez que decía mi apellido y la acompañaba de, de una ceseada de serpiente, ¿no? ¡Salinas! Estoy acordando ahorita. No sé si ustedes han visto el libro de la selva de Disney, pero cuando yo lo comencé a escuchar, era como evocar a la boa constrictora, ¿no? Acá, cuando habla, Salinas. Bueno, este,
decía, la verdad que cosas sin sentido, pero yo iba anotando algunas cositas, ¿no? Y hay una parte en la que dice así, la intensidad del daño es tremenda, señora jueza. Estamos hablando de una autoridad eclesiástica. Y en esta ciudad, le guste o no al señor Salinas, los piuranos somos católicos. Estoy citando textual. Y esa persona, en alusión a Monseñor Eguren, nos representa. Y la jueza miraba así, ¿no? Encandilada. Bueno, salvando las distancias, debo confesar que por momentos me sentía pues como Flaubert, cuando estaba también ante un juicio y lo acusaban de ultrajar a la religión como consecuencia de una publicación, o como Baudelaire, ¿no? Que también los sentaron en el banquillo de los acusados por atentar contra la moral de los católicos, o la moral religiosa. O sea, de hecho, hubo un momento así de estos así surreales, o surrealistas, kafkianos, como quieran llamarlo, que Carlos Rivera, siempre a mi lado derecho, me dice al oído, oye, Pedro, ¿no te sientes un poquito como que estás en esos tribunales de la Santa Inquisición de la Edad Media? Yo, oye, es que igualito, así debe haber sido. Pero bueno, de las 2 horas que duró esta audiencia bizarra, exótica, la jueza le permitió hablar al abogado de Guren, Percy García Cabero, 40 minutos, 40 largos minutos en las que se despachó a sus anchas, y Carlos Rivera creo que no llegó ni a los 20 minutos, ¿sabes? Porque casi como que se los cronometré. Y supuestamente yo iba a hablar al final. Y cuando dije que me iban a dar 15 minutos o algo así, la jueza me dice, no, ya no hay tiempo ya. O sea, me soplaban los 40 minutos de García Cabero, que hablaba pestes y mentiras sobre mí, y yo no podía decir nada. Tenía que meter un cierre a la boca. O sea, claramente lo que voy es que Percy García Cabero jugaba de local. Jugaba de local y la jueza era como la anfitriona, ¿no? Eh, y nosotros, claro, éramos tratados como foráneos, como extranjeros, como personas que no teníamos idea de cómo funcionaban las cosas en Piura. Bueno, por lo menos así nos sentimos Carlos y yo. No, al punto que en un momento se me sale una risa involuntaria porque Carlos Rivera cometió un gazapo, algo dijo que me arrancó una carcajada. Pero, o sea, y la reacción de Percy García Cabero fue indignadísimo. Señora jueza, no sé qué, llámele la atención al reo, ¿no? Y, y como colegio, tuve que pedir disculpas. Porque creo que si no me mandaban castigado a, no sé, contra la esquina, contra la pared. Bueno, en fin, todo era absurdo, pero todo. Lo que más me sublevaba, lo que más me jodía, ¿no? Era esta situación de ser procesado en Piura, donde claramente, reitero, el abogado de Uren parecía el dueño del circo y se movía como pez en el agua, ¿no? Mientras que nosotros teníamos un montón de limitaciones. Solamente entre el 14 de noviembre de 2018 y el 7 de febrero del 2019 se realizaron 6 audiencias en Piura. En la audiencia del 14 de enero, la jueza agendó un cronograma, pero wow, qué eficiencia de la jueza, por Dios. Un cronograma, 30 de enero, jornada completa a partir de las 9:30 de la mañana, todo el día. 31 de enero, jornada completa a partir de las 11.
de la mañana y en adelante, todo el día, y así. O sea, la jueza era flash. La jueza era la más rápida del oeste. La jueza era el correcaminos, por Dios. Este calendario se altera porque cuando le cuento a Pau, Pau se entera, inmediatamente hizo la denuncia en una entrevista que le hizo, creo que Mávila Huertas, en la televisión. Entonces ahí ya parece que nos ampallaron, entonces ralentizaron, bajaron el ritmo de este cronograma sumario que me querían condenar, pero parece que así, un proceso express. Pero igual no paró el ritmo aceleradito de la jueza y consultando, ¿no? Este tipo de procesos, nos dijeron algunos especialistas, duran año y medio y se pueden iniciar hasta los 3, 4, 5 años y termina prescribiendo, ¿no? El mío, con este cronograma expeditivo, pretendía resolverse en 2 meses. Si se seguía el cronograma que Pau alertó y de alguna manera contuvo. Pero, de hecho, el proceso se hizo en 5 meses, que también es una cosa, no sé, rapidísima. Igual hubo algunas cosas también medias raras, extrañas, ¿no? O sea, se programaron 2 audiencias, por ejemplo, en plenas vacaciones judiciales de febrero. O sea, la jueza ni vacaciones se tomaba para seguir con mi proceso. Bueno, así las cosas, llegamos al 8 de abril del año 2019, en el que fui citado nuevamente junto a Carlos Rivera para la audiencia de alegatos, ya para hacerla corta. Y yo, la verdad que con mucho esmero, con mucho esfuerzo, me tomé mi tiempo, pensé sobre el asunto, cavilé, medité, reflexioné y me senté a preparar mi defensa, ¿no? Para que la magistrada Judith Cueva Calle de Piura comprendiese, ¿no? Por lo menos mi posición, que la escuchara y con claridad, que en realidad era un proceso irrito por emitir una opinión donde no difamaba a nadie, o sea, usaba un símil, una metáfora, que se llamaba, un texto que se llamaba el Juan Barros peruano, en alusión a José Antonio Uren, y citaba 2 fuentes. Eso en periodismo se llama reporte fiel, ¿no? Donde citas a un tercero, que a mí además me parece eran 2 medios que yo consideraba serios y acreditados. Uno era Al Jazeera y el otro era el periodista Charlie Becerra de Trujillo, que había escrito un libro que se llamaba El origen de la hidra, sobre la criminalidad organizada desde el norte chico hasta el norte grande del Perú. Pero bueno, y les voy a tratar de glosar algunas partes de mi argumentación, ¿no? De mi alegato. Tengo 30 años haciendo periodismo, radial, televisivo, escrito, y ahora también en Internet. En estos 30 años, como periodista, he construido una trayectoria con un estilo que puede no gustarle a muchos quizás, pero se trata de una trayectoria bastante limpia y honesta. Y desde fines del 2010 hasta la fecha, como ha sido público, el foco de mi actividad periodística se ha centrado, se ha enfocado en investigar y opinar sobre la cultura de abuso de poder en el Sodalicium Christiane Vitae. No me arrepiento de casi nada de lo que he hecho en estos 30 años. Puedo haber tenido opiniones duras, feroces, sarcásticas, pero nunca he defendido a nadie y subrayé nunca. Y cuando me he equivocado, usualmente he rectificado. Por ejemplo, como hice con
aquel vergonzoso artículo que escribí sobre Germán Doig, que era el número 2 del Sodalicio y al que querían beatificar y terminó siendo tremendo pederasta, y que ha mencionado el abogado Eguren en el proceso, porque me decía como prueba, Pedro Salinas ha hablado maravillas de Germán Doig, claro, pero no mencionaba él. Había otro artículo en el que le sacaba la míchica a Germán Doig, rectificándome de lo que había dicho sobre él. Pero ahí, claro, y así se manejaba todo. ¿Ah? Bueno, dije, me equivoqué sobre Doig y luego rectifiqué. Ahora bien, si hay una pelea de la que me siento particularmente orgulloso, a pesar del costo que ha tenido en mi vida, es esta última, contra el abuso de poder al interior del sodalicio de vida cristiana. Esta pelea me ha traído hasta acá, a Piura, a una situación absolutamente lisérgica y surrealista, a una situación que solo se explica desde la perspectiva de la persecución judicial, a una situación que denota una amenaza contra la libertad de expresión utilizando el sistema de justicia para criminalizar opiniones. Quiero recordar que, le dije a la jueza, en el periodismo las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Y las opiniones por las cuales se me quiere castigar, que quede claro, están basadas en hechos incuestionables que ocurrieron, que no me los inventé. El primer señalamiento de maltratos, vejaciones y humillaciones que aparece en la investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados, que escribí junto a la periodista Paola Ugaz, perpetrada por un jerarca del sodalicium contra un subalterno, acusa a José Antonio Eguren Anselmi, miembro de la denominada generación fundacional y por lo tanto uno de los integrantes más cercanos al fundador de esta organización de características sectarias, Luis Fernando Figari Rodríguez. Y seguía. Quien hace la denuncia es José Enrique Escardó. Ella aparece en la página 85 del libro. El mismo señalamiento fue formulado en la revista Gente hacia finales del año 2000 y ha sido reiterado innumerables veces por Escardó a lo largo de 19 años. En el 2016, César Hildebrandt la recordó en su semanario a 2 páginas, con foto y todo. Pero Eguren recién se incomoda con este asunto cuando la recuerdo yo o cuando lo hace mi colega Paolo Ugaz. Estos mismos maltratos a subordinados los realizó el obispo chileno Juan Barros, y ahí trataba de explicar el símil que había hecho, ¿no? Barros, como Eguren con Figari, fue muy cercano al célebre pederasta de Chile, Fernando Caradima. Barros, como Eguren con Figari, fue uno de los primeros obispos promovidos por su mentor. Barros, como Eguren en Trujillo, quiso mostrarse cercano al Papa durante la visita de este a Chile. Eguren hizo eso en el Perú, y así hay más símiles que podría hacer sobre Barros y Eguren a base de hechos. Sin embargo, Eguren me querella por la metáfora. Eguren pretende que le pague 200.000 soles por una alegoría que le calza como un guante. ¿Por qué? Porque le parece ofensiva y difamatoria. Esgrime forzadamente y faltando a la verdad que yo he dicho que es un encubridor de abusos sexuales o un depredador con suerte. Esta última frase, si el obispo se hubiese tomado el trabajo de leer bien, que estaba en un texto que yo he escrito creo que en La Mula, acá está, que se publica en La República y en La Mula, se lo atribuyo, y está en el texto, a Virgilio Levalle, pederasta que ha sido identificado como tal, además por el propio sodalicio. El despropósito y la pachotada no se queda únicamente en esto, le digo a la jueza Gay. Va más allá. Por citar fuentes periodísticas como un reportaje de la prestigiosa cadena Al Jazeera titulado El escándalo sodalicio y el origen de la hidra, un libro del periodista Charlie Becerra, que lo implican y mencionan en casos que todavía no han sido del todo esclarecidos, arguye que yo lo estoy denigrando.
Si realmente es falso y calumnioso lo que en esos referentes periodísticos se mencionan, ¿por qué en lugar de denunciar a Charlie Becerra o al director periodístico de Al Jazeera o al editor del mencionado reportaje televisivo, a los periodistas que dan la cara y la voz a esa nota periodística, en lugar de denunciar a todas esas personas, decía, ¿por qué me denuncia a mí? Que yo no he hecho la investigación. ¿Eso no es extraño? Le preguntó a la jueza. Solamente nos denuncia a mí y a Paolo Ugaz. Curiosamente, los dos periodistas que revelamos los escándalos de los abusos al interior de la organización a la que pertenece José Antonio Eguren. Le digo, qué raro, ¿no? Qué curiosa coincidencia. Y para ir terminando, le digo a la jueza, José Antonio Eguren Anselmi es nada menos que uno de los 6 o 7 arzobispos que existen en todo el Perú. Es el arzobispo de Piura y Tumbes, que no es moco de pavo, no es un personaje de perfil bajo en el episcopado peruano, si no quedó claro, y antes fue obispo auxiliar de Lima. Es decir, estamos hablando de un personaje público y como tal de relevancia pública. Alguien que no puede ser ajeno a la fiscalización por parte de los medios de comunicación. Así las cosas, si al señor Eguren no le gusta la crítica o no le gusta la transparencia y la vigilancia mediática, entonces no debió aceptar el cargo de obispo. Debió dedicarse a otra cosa, a un oficio más apacible, menos protagónico. Pero estamos hablando del personaje más connotado y del representante más notable y emblemático del sodalicio de vida cristiana, la organización católica más controvertida en toda la historia de la Iglesia del Perú. Y termino diciendo, acabo de estar en el mes de febrero en el Vaticano, durante los días, esto ya era 2019, durante los días en que se realizó la cumbre antipederastia convocada por el Papa Francisco y el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, organizador de este evento. Y fui invitado a participar el miércoles 21 junto a otras 11 víctimas de abusos de todas partes del mundo de una reunión privada con Monseñor Scicluna y su equipo. De los 12 invitados, 11 eran víctimas sexuales. Eran víctimas de los Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Jamaica, de Chile, entre otros lugares. Yo no he sido víctima sexual, pero el motivo por el cual me invitaron, luego de que preguntara el por qué, fue por 3 razones. La primera, por ser víctima y sobreviviente de abusos físicos y psicológicos del sodalicio de vida cristiana. Así me lo dijeron, ¿no? La segunda, por haber hecho la investigación periodística que destapó el escándalo y se tiró abajo el secretismo de esta organización, reitero, junto a mi colega Paolo Ugaz. Y la tercera, porque encima de ello o como consecuencia de todo lo anterior, estoy siendo perseguido por su representante más visible y célebre, José Antonio Eguren Anselmi. Como me dijo una autoridad del Vaticano, le comenté a la jueza, tú estás acá porque eres un paradigma de lo que la Iglesia no debe volver a hacer nunca más. Una frase que se me quedó estampada en la cabeza porque no me la esperaba. ¿Cómo, le pregunto a la jueza, cómo debe interpretarse todo esto que está ocurriendo en estos momentos en Piura? Creo, como lo ha dicho bien mi colega Rosa María Palacios en un tuit, parece que la venganza del sodalicio viene por la vía judicial. Esto demuestra que las disculpas y las medidas de reparación nunca fueron sinceras. El Papa, dijo Rosa María, debió disolverlos por falta de un carisma fundacional. Estos hechos lo confirman. Ojalá lo haga, cosa que hasta ahora no ha hecho, ¿no?
Por último, le dije a la jueza, me declaro inocente de los absurdos y disparatados, inadmisibles cargos que se me imputan para censurar mi opinión. Muchas gracias por la atención. ¿No? Ya. Hasta ahí llegó mi alegato. Bueno, y luego de ello, me parecía que era lo lógico, supuse, inferí, deduje que la jueza, no sé, iba a anunciar el fin de la jornada y anunciar una fecha tentativa, ¿no? Mientras que cavilaba y meditaba su sentencia. O sea, supuso que debía tomarse pues, por lo menos un par de días para eso, ¿no? Una semana, no sé, un mes. Luego de escucharme y valorar todo lo actuado en el proceso, eh, y no pasó eso. No pasó. Lo que uno ve en las películas, no, en Piura no pasa. ¿Qué ocurrió? Sorpresivamente, la jueza dijo, bueno, vamos a un receso. Y yo dije, ¿Carlos qué? Y Carlos me dice, yo tampoco entiendo. Entonces, ¿cómo que un receso? Y bueno, pasó el receso y me condenó. Me condenó. O sea, le importó un pepino todo lo que dije. Ya tenía la sentencia de manera antelada a mi alegato. O sea, lo que dije le importó un carajo, un rábano, porque así fueron las cosas. Yo estaba que me sentía que, no sé, es sueño, un sueño extraño, que habré tomado hongo, que ayahuasca, qué cosa. La jueza ya había decidido su fallo antes de escucharme. Me hubiera dicho para ahorrarme todo el énfasis que le puse, ya, señor Salinas, ya está hecho. Ya tengo la sentencia acá. Pau, que se tomó el grande, Pau siempre, se tomó el trabajo de acompañarme hasta Piura, y estaba exactamente detrás de mí. La sala era una sala bien chiquita, ¿no? Este, se paró, me agarró el hombro y comenzó a estrujármelo, pero no sabía que Pau tenía tanta fuerza, al punto que me comenzó a doler y volteé a mirarla, oye, tranquila, ¿no? Y cuando la vi a Pau estaba en estado de shock, no lo podía creer. También estaban presentes, además, Marina Navarro de Amnistía Internacional y el representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no porque hayan ido con nosotros, estaban ellos más bien con unos comuneros que recién conocimos ahí, que tenían problemas o que estaban siendo hostigados por empresas vinculadas al sodalicio en Catacao. Pero esa es otra historia y ahí recién nos conocimos y nos enteramos de esas otras historias que son realmente escabrosas. También estaba Pedro Zapata Montesa, el ex policía que asesinaron a su hijo, y es uno de los que aparece, por ejemplo, tanto en el libro El origen de la hidra de Charlie Becerra y en el reportaje de Al Jazeera. Bueno, yo lo único que atiné a hacer fue agarrar mi teléfono, poner por tweet condenado. Y se volvió tendencia en hashtag. Porque realmente era inconcebible que una cosa así ocurriese. O de repente no tanto, pues. O sea, ahí es cuando uno dice, mierda, esto es el Perú. Así funcionan las cosas acá en este país, ¿no? Uno no se siente seguro ante un sistema judicial que cuando se trata de poderosos contra periodistas, te ponen la daga en el cuello, en la yugular. Porque el mensaje de la sentencia, no me digan que no, era incontrastable. O sea, si te metes con el sodalicium, te jodes. Mira el mensaje es, mira lo que le está pasando a Pedro Salinas. De hecho, algo así le dijeron luego, o por ahí nomás, a Pedro Zapata.
para que se retractara de una de las denuncias por la que lo habían acusado a él también por difamación. Por eso que él que estaba ahí presente para ver lo que me estaba pasando a mí. Yo era su futuro en ese momento. Bueno, la sanción penal significaba en los hechos darme trato de delincuente. O sea, tener antecedentes penales, ¿no? Ese era el objetivo. En caso de no revertirse el fallo, porque, ojo, era la primera instancia, ¿no? Fue más o menos como lo que le ocurrió también a Christopher Acosta. O sea, pero en los hechos, en ese momento no podía salir de Lima sin autorización previa del juzgado de investigación preparatoria. Debía comparecer mensualmente a esta entidad para dar cuenta de mis actividades. Tenía que entregarle a Eguren en su mano la friolera de 80.000 soles, o sea, casi $25.000. Tenía que pagar 120 días de multa a favor del Estado y lo más importante para Eguren, estaba prohibido yo de evocar su nombre. No lo podía mencionar, salvo para alabarlo, por supuesto, ¿no? De lo contrario, me esperaba una celda en el penal de Río Seco en Piura. Y no estoy exagerando. Eso era. Por supuesto, Carlos Rivera inmediatamente apeló, o dijo, anunció que íbamos a apelar. Esta retorcida condena que criminalizaba mis opiniones, que eran una metáfora y dos citas a dos medios. Ni siquiera era que el hecho de que es un zambacanut, es un ladrón, no, no, era un símil, una metáfora, una parábola, por Dios, como las que decía Jesucristo. Y la sentencia, podrán adivinar, eran calco de las leguleyadas del abogado de Guren, Percy García Cabero. Y la resolución partía de la premisa de que yo era algo así como una persona, eso está en la sentencia, una persona que tiene repulsión comprobada contra la Iglesia Católica e integra una organización direccionada para afectar a la institución de los católicos. O sea, que es una conspiración y eso está consignado, una cosa de loco. Y para corroborar dicho acerto, se basaba, esto ya fue como demasiado, en las publicaciones interminables de La Abeja, el portal difamatorio de Luciano Reore. El mismo que que para difamando y demandando calumniosamente a Paolo Ugaz, el mismo personaje, ¿no? Un soda lover de los connotados, que tiene una fijación enfermiza con Pau y conmigo, pero que ya provoca decirle, oye, Luzanito, cálmate, anda a un psiquiatra, que te mediquen, baja tus revoluciones, en fin. Como sea, al poco de la sentencia, el 10 de abril, ocurrió un milagro inusitado, inesperado. El tradicional espíritu de cuerpo de la Iglesia Católica se rompió como nunca antes se había visto. La Iglesia Católica Peruana propaló un comunicado que estaba firmado por la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Lima, que en ese momento no era Cipriani, era el nuevo arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Estaba en las antípodas de Juan Luis Cipriani. Un tipo intelectual, y humanitario y con sentido social, ¿no? O sea, lo opuesto la cara opuesta de Cipriani. La cuestión es que los obispos se solidarizaron con nosotros y cuestionaron públicamente, abiertamente,
a José Antonio Eguren que era uno de los suyos. Eguren no sabe, respondió con un comunicado donde se notaba que estaba contenido y furibundo, pero, o sea, lo que pasó fue una cosa bien fuerte, bien importante. O sea, Pau y yo estábamos así comiendo canchita, ¿no? Vino esto. Bueno, luego, por supuesto, de sacar su propio comunicado, porque usaba el arzobispado como si fuera su oficina de prensa. Bueno, porque todos los comunicados personales de UNE salían como el arzobispado de Piura y Tumbes. Y luego, ante la prensa piurana, intentó minimizar la cosa, que no había por dónde minimizarla, relativizarla, y restarle fuerza al comunicado de los obispos peruanos, sugiriendo que era solamente el punto de vista del presidente de la conferencia episcopal, o sea, redujo los 50 obispos a uno, y el arzobispo, o sea, dos, ¿no? Dando a entender pues como que no lo quería porque, claro, Eguren está en el sector ultraconservador y los otros pues son tildados de progresistas, qué sé yo. Porque además dijo, ha habido obispos que me han llamado por teléfono para solidarizarse conmigo, o algo así, pero algo de eso dijo. Bueno, la agencia de noticias Reuters, que difunde sus informaciones en 20 idiomas y tiene presencia en casi 100 países, lanzó una nota que dio la vuelta al mundo con el titular Iglesia Católica en el Perú reprende a obispo local que demandó a periodistas. O sea, el tiro por la culata. Y ahí no quedó la cosa. El obispo de Carabelí, que yo no sabía que existía, Monseñor Reinaldo Nan, Reinhold, es su nombre real, pero se lo ha cambiado a Reinaldo para que sea más nativo, más local, supongo, publicó en Facebook un texto que yo dije, qué fuerte. Eso sí era más fuerte de lo que yo había escrito. Decía, ni la conferencia episcopal, ni yo, como uno de sus miembros, hemos acusado a Monseñor Eguren de abusador o encubridor. No tenemos pruebas, pero hay muchas sospechas. Monseñor Eguren fue uno de los más cercanos al peor abusador sexual de menores en el Perú, Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio. El Sodalicio, continuaba Nan, actualmente es investigado por la Fiscalía de ser una asociación para delinquir, es decir, para cometer todo tipo de abusos. Para mí es un misterio, decía Reinaldo Nan, por qué Monseñor Eguren no se sale de esta asociación podrida. ¿Y por qué el Vaticano se demora tanto en disolverlo? Y Monseñor Eguren dice que no vio nada y no sabe nada. Esto lo hace sospechoso de encubrimiento. ¿Por qué lo llaman el Juan Barros del Perú? Porque hay muchas similitudes, le dice el obispo Nan, el obispo de Carabelí. Y continúa, si es difamación comparar la actitud de Eguren con la de Juan Barros, que me metan preso a mí también. Carajo, dale cojones del obispo, ¿eh? Y seguía, enjuiciar a Pedro Salinas por un miembro destacado, y hace notar previamente que yo también fui sodálide, ¿no? Y como consecuencia víctima de los maltratos físicos y psicológicos de la institución y las cosas que yo cuento en mi testimonio de mitad monjes y mitad soldados, que parecía que Fernando Nan había leído. Enjuiciar a Pedro Salinas por un miembro destacado del sodalicio es revictimizarlo. Es por lo menos un acto de imprudencia y sospechoso de ser una venganza. Y termina. Yo estuve feliz con el comunicado de la conferencia episcopal. ¿Mm? Porque no son solo dos obispos los que no están de acuerdo con Monseñor Eguren, son muchos. Y no quiero que la opinión pública me identifique a mí ni a la iglesia con el apoyo a un cuestionado obispo del Sodalicio. Personalmente, le aconsejaría a Monseñor Eguren que se distancie del Sodalicio antes de que el Papa Francisco
lo tenga que sacar como a Juan Barros. Mierda. Yo, por supuesto, quería una foto de Monseñor Reinaldo Onán, para enmarcarla. De verdad que fue un petardazo y claro, a Pau y a mí nos cayó bien, o sea, esa primera vez que veíamos a la iglesia institucional y algunos de sus obispos representativos o sea, ponerse del lado de los periodistas por un lado, ponerse del lado de la justicia, de la transparencia, y que digan las cosas, ¿no? Que hablen claramente. Bueno, el 12 de abril, en el local del Instituto de Defensa Legal, Pao, nuestro abogado Carlos Rivera y este pequeño servidor ofrecimos una mini rueda de prensa donde yo dije, no me voy a rectificar respecto de lo que he dicho porque en el Perú opinar no es un delito. Eguren es el Barros peruano, dije. Y la día, ¿no? Pao comentó, para el sodalicio, la única respuesta que ellos conocen es amedrentar, hostigar. Y Carlos también hizo lo propio y bueno, ese mismo día, en las páginas de Hildebrand en sus 13, el ex procurador Ronald Gamarra, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, tiene una columna semanal, escribió: el Poder Judicial acaba de emitir su primera sentencia del caso Sodalicio. Y el primer escarmentado por la justicia es el periodista Pedro Salinas. Sanción penal para el periodista por hacer su trabajo, enfrentando a una organización que ha demostrado enorme capacidad de hacer daño, una corporación que dispone de grandes relaciones y tentáculos al más alto nivel, lo cual explica que hasta ahora no haya castigos contra sus dirigentes, ni disposiciones efectivas de intervención contra ella y sus millonarios intereses. Además, el periodista le tiene que pagar harta plata a su eminencia, el arzobispo, nada menos que 80.000 soles, unos $25.000. Yo he visto, dice Ronald Gamarra, que es litigante, sentencias que establecen reparaciones de 300 soles para niñas víctimas de violación. Y para el arzobispo, se pregunta, 80.000 soles. Y eso que el abogado García Cabero, antes de que se desista, Eguren, que claramente pensaba salirse con la suya hasta el final, estaba hablando con la jueza, no, que la cantidad era muy poca y estaba buscando incrementar el número. Quería más plata para Eguren. Bueno, sigue diciendo Ronald Gamarra, la jueza no parece actuar como magistrada, sino como devota. Y eso no es admisible. Esto no es regular. No tiene arreglo para la imagen del Poder Judicial que la primera sentencia que emitió en el caso Sodalicio fue precisamente para matar al mensajero y no condenar a los culpables. El 22 de abril volvimos a Piura para escuchar la cantidad de viajes que hemos hecho. ¿Eh? O sea, yo no he tenido que estar en todas las audiencias, pero igual todas las bancaba yo. O sea, me salió un chupo de plata, la gracia, ¿no? Claro, ¿alguien me ha rebolsado algo? No, digo, cuando dicen, no, se está enriqueciendo con los libros, hay un negocio atrás. Se pierde un huevo de plata. No he ganado un mango con este asunto, salvo problemas de todo tipo, además. Bueno, el 22 de abril regresamos a Piura para escuchar el sustento de la sentencia de la jueza Judith Cuevacay. Bueno, Carlos Rivera sostuvo que íbamos a interponer un recurso de apelación, ¿no? Y calificó el fallo como parcializado. Y a mi salida del local del juzgado dije, me ratifico. José Antonio Eguren Anselmi, como miembro de la generación fundacional del sodalicio, ha sido copartícipe en la creación de una cultura de abuso, la cual se instauró
durante cerca de 40 años y donde Eguren participó cerca de un cuarto de siglo. Negar eso significa que la jueza Cueva no entendió nada del caso Sodalicio. Vamos a apelar, voy a continuar, a mí no me va a callar José Antonio Eguren. Carajo, me faltó decir. O chúpate esa mandarina, gordito. Pero bueno, ese mismo 24 de abril fue un día particularmente importante, perdón, 2 días después, ¿no? Lo anterior había ocurrido 2 días antes. Eguren emitió un nuevo comunicado anunciando el retiro de su demanda. Y dijimos, ¿qué? Y pasó, bueno, ya habían salido los comunicados y qué sé yo, ¿no? Era un comunicado de 4 puntos, medio enrevesado, hablando de la unidad del cuerpo místico de Cristo, que como si la iglesia, la unidad de la iglesia estaba por delante. Pero el día siguiente, 25, no fue menos revelador que el anterior, porque ahí anunciaba también que se iba a desistir de la querella que interpuso contra Paola Ugaz. Cuando me preguntaron, ¿no? Yo señalé, y está ahí, es público, fue público, que hubiese preferido que el juicio, que el proceso continuara hasta el final, porque lo íbamos a ganar de todas maneras. O sea, una cosa tan absurda, tan idiota, no podía prosperar. Y para demostrar que lo de Guren era una demanda calumniosa, solamente para desgastarme económicamente, emocionalmente, joderme la pita y mandarle el mensaje a terceros de que con el sodalicio tú no te puedes meter porque si no vas a terminar así. Aníbal Quiroga, que es un abogado constitucionalista del espectro de la derecha, me acuerdo que me puso un mensaje diciéndome, oye, por si acaso, con un desistimiento significa que la condena que te dieron por difamación se extingue, como si nunca hubiese existido. O sea, no tienes antecedentes penales, tan es así que van a buscar si tengo antecedentes penales por difamación, no están pues. O sea, el desistimiento, nombre horroroso que tiene esta vaina, significa eso. Me dijo, es la renuncia unilateral y perpetua a la pretensión demandada en términos jurídicos. Más facilito creo que era se extingue. O sea, como si nunca se hubiera dado, mejor dicho. Como sea, algo pasó de todas maneras entre el 8 de abril, cuando la jueza Judith Cueva Calle dictamina mi condena, que a pesar de escucharme sin tomarse, pero ni 24 horas, zurrándose, y les cuento, horas me tiré organizando escribiendo esa vaina. Algo pasó entre el 8 de abril y el 24, cuando súbitamente se tiró para atrás, reculó, metió retro. Algo serio asustó a Eguren. Pau y yo tenemos una información muy concreta que nos dieron mucho tiempo después, que no voy a comentar ahora, pero en ese momento pensamos, ¿qué cosa lo asustó? ¿Qué cosa lo aterró? Ya cuando yo estuve en Roma, una persona, vamos a decir, importante en el Vaticano, me dijo, pero tú tranquilo, eso no va a prosperar. No hay forma, yo lo veo bien decidido a Euren en esta vaina. No, pero si pasa algo, ya actuaremos. Ya, tampoco quiero que se me vaya la lengua. En ese momento, Pau y yo dijimos, parece que tenemos un angelito guardián por ahí. La cuestión ya, para terminar, que luego del fracaso y estrepitoso soberano de Uren en intentar amedrentarnos y conseguir condenas penales contra Pau y contra mí, salió de escena
con el rabo entre las piernas, él y su compañero de viaje, el portal Así Prensa, dirigido por el sodalite Alejandro Bermúdez. Salió el sodalicio formalmente de la escena a partir del 18 y entra a tallar un nuevo elenco de 5 tipejos que se dicen o se hacen llamar periodistas, que trabajan en los medios más controversiales, que forman parte del universo mediático de la caverna de la extrema derecha y que hasta el día de hoy no han parado, no han cesado en esta sofisticada campaña de acoso y derribo contra Paolo Ugaz y contra mí, sobre todo contra Paola Ugaz. Que sobre esto hicimos un programa especial denominado Persecución y Crisis en un episodio anterior reciente, ¿no? Donde cuento toda la historia de Pau. Bueno, si quieren ya la historia con pelos y señales, los Patreon pueden acceder al texto, a mi columna El Ojo de Mordor, donde está la historia completa, pero a lo que iba es que esto que les cuento es lo que se viene con lo que quiere aprobar ya el Congreso de la República al elevar las penas por el delito de difamación, que como hemos visto se utiliza básicamente para instrumentalizar la justicia, para perseguir y hostigar periodistas. Y claro, he tenido el privilegio, la suerte de tener los recursos para bancarme esto. Pero yo me imagino cómo ocurrirá en otros lugares donde no visibilizados por la prensa limeña, por la prensa grande, incluso de las ciudades de otras regiones, porque de verdad que es bien heavy. Es bien heavy. Yo me acuerdo que en un momento le dije a Carlos, oye, de verdad nos vamos a ir a Piura a un proceso sobre esta vaina. ¿Por qué Piura? Y dije, no, que me enmarroquen de una vez. Pero Carlos me dijo, un poco naif en este caso, porque claro, no sabíamos que venían con el Caterpillar, ¿no? Me dice, Pedro, es tan absurda esta querella que la vamos a ganar en una. No, me condenaron. Pero claro, al final se desistió este señor. ¿Qué terminó usando? El sistema judicial como chaira, como chaveta. ¿Qué es lo que, qué es lo que quieren hacer ahora los congresistas de las bancadas de Renovación Popular, de López Aliaga, de Acuña y compañía? ¿Mm? Eso es lo que se viene en materia de libertad de prensa. Les cuento. Hasta el siguiente comentario. ¡Chau!